Con motivo del Día Internacional de la Mujer se realizan distintas actividades, entre ellas una que el Centro Cultural Bella Vista lleva adelante. Estamos conversando con la profesora de literatura y francés Liliana Gros, que es una de las disertantes sobre el libro El diccionario de las palabras olvidadas de Pete Williams. Así que la primera pregunta que le vamos a hacer, profesora, es ¿por qué ese libro? ¿Por qué eligieron ese libro justamente para este día 8 de marzo? En primer lugar, decirte que somos un grupo, diríamos que somos el grupo cultural de acá de la biblioteca y que trabajamos en articulación con la comisión del Centro Bellavista. Y bueno, los libros siempre generan encuentros. Y como pensamos que no hay casualidades, sino causalidades, este libro llegó a las manos de mi colega Rosario Molinelli. Y bueno, cuando pensamos en esta serie de conversatorios que vamos a hacer acá en el centro durante este primer semestre, lo primero que se nos ocurrió que era muy propicio para anunciar o anticipar lo que va a ser el día de mañana, que es el Día de la Mujer. Este libro, cuya autora es una inglesa, Pete Williams, que es editado en el 2022, justamente muestra cómo es una especie de novela histórica, ¿no?, que de alguna manera plantea cómo se elaboran los diccionarios y cómo ideológicamente lo que los lexicógrafos eligen o no eligen tiene que ver con términos que se relacionan con la condición de las mujeres, y cómo esos términos muchas veces son postergados y tardíamente ingresan al léxico aceptado, estandarizado. Y es una novela histórica muy interesante y bueno, nos pareció que era bueno generar un encuentro para disfrutar de la lectura, por un lado, y pensar y pensarnos. Por eso el título de este ciclo es Lecturas para resistir y transformarnos. Y en este caso en particular es transformarnos en nuestra condición de mujeres. Y en ese diccionario, ¿qué palabras olvidadas encontramos? Y hay palabras como fulana, como derrengada, son palabras que, como azacana, son palabras que los lexicógrafos, porque en realidad lo que se muestra aquí es la construcción del diccionario de Oxford, que es uno de los diccionarios reputados como más desarrollados, finales del siglo XIX. Y ahí aparece de qué manera los lexicógrafos descartan algunos términos que tienen que ver con nosotras, las mujeres, y con algunas consideraciones que el mundo masculino tiene sobre las mujeres de ese tiempo. Y bueno, este fenómeno aún se sigue dando hoy en día, ¿no? Al escucharla en su respuesta, pensé en algo. A ver, ¿qué me opina usted sobre esto? El lunfardo. Yo creo que el lenguaje, que es la capacidad de articular palabras, nos da la posibilidad a los seres humanos de disponer de la lengua, que es el sistema. Pero de ese sistema tomamos parte. Y el lunfardo es una forma, una forma lingüística que una comunidad de hablantes creó para poder comunicarse, para poder interpretarse. Así que entiendo que es una forma bien interesante y que muchos términos que en algún momento solo se registraban en ese registro del lunfardo, posteriormente fueron estandarizados y aparecen en el diccionario, o si no lo han sido todavía, pueden aparecer en algún momento. Nosotros tenemos que tener la idea que la lengua es algo vivo y que va cambiando permanentemente, y que lo que cambiamos la lengua somos los hablantes.
Y los hablantes tenemos una edad, vivimos en un lugar, tenemos una situación sociocultural. Y entonces yo diría que no hay lenguas hay cronolectos, hay dialectos, hay sociolectos, y lo interesante es analizarles en su valor. Y en esta dinámica que tiene el lenguaje aparece el llamado lenguaje inclusivo. Exacto. El lenguaje inclusivo, como otros lenguajes, surge de algunas condicionantes socioculturales económicas de grupos que entienden que el morfema de género no es suficiente y que es necesario marcar la identidad de género, marcarla de otra manera para ampliarla. Y bueno, esas generaciones, que en general son generaciones más jóvenes, pugnan en todas las lenguas por instalarlo, y ahí se produce, bueno, un interjuego y veremos qué pasa. Pero yo creo que esas comunidades tienen total derecho de poder querer ingresar algún morfema que marque esa identidad y que sea un morfema de género que ellos entienden no existía hasta este momento. Por supuesto que se dan debates entre los docentes, se dan debates, pero es un debate ideológico y ese debate en algún momento dará lugar a otros debates. A veces cuando uno está frente a personas que integran una barra de fútbol, cuando está frente a estudiantes de determinada facultad, cuando concurre un barrio de Montevideo o de 33, se encuentra con palabras raras. Claro, nos resultan raras porque hay palabras que están definidas por la actividad que las personas desarrollan. Hay palabras que están definidas por la edad. Yo recién le contaba a usted que mi suegro vivió 109 años. Había una cantidad de términos que él utilizaba que evidentemente a sus nietos les sonaban muy raro. Y eso tenía que ver con las formas de su cronolecto. Hay formas lingüísticas que tienen que ver del lugar en donde se habitan. No es lo mismo Rocha que Artigas, Rivera o nosotros aquí en el litoral. Y bueno, el famoso bollo que nosotros compramos en nuestras panaderías, no difiere en realidad de los bizcochos que pueden estar comprándose en Montevideo. Las facturas en Entre Ríos. Las facturas en Entre Ríos. El tema que me parece que en este momento, al haber una gran movilidad, nos desplazamos mucho, es muy fácil desplazarse, ir a vivir, ir a estudiar, ir a trabajar. Creo que eso mismo habilita una especie de interjuego, bueno, y veremos cuál será el término que predomine en el tiempo. Yendo un poco a la interna de mi casa, a veces mi hijo de 12 años dice palabras mexicanas porque suele mirar en YouTube videos de gente mexicana. Sí, eso lo dicen las estudiantes. Yo trabajo en formación docente y las estudiantes, sobre todo de los primeros años, nos dicen a veces que los niños hablan con un acento, con un ritmo y con un léxico que no es el nuestro, que lo toman de los personajes o de los dibujitos animados. Y bueno, eso es lo que está mostrando, que esos niños están durante mucho tiempo expuestos a esa influencia lingüística y que si la familia no compite, en tiempo con formas lingüísticas locales, y bueno, ese predominio se va a dar. Lo que tenemos que pensar es que no está mal que los niños, yo diría, reconozcan esas voces, pero a su vez sería bueno que esos niños a su vez reconocieran cómo eso que se dice que tal personaje lo dice de tal manera, localmente en el barrio se dice de otra. Y eso tiene que ver con que las familias tienen que priorizar la comunicación, ¿no? Priorizar el diálogo.
A veces cuando escuchamos y recorremos Uruguay, se toma referencia que Rocha es el lugar donde mejor se habla el castellano. Sí, en Rocha ellos logran tutear, usar la segunda persona del singular tú y el verbo conjugarlo perfectamente en ese tuteo. Lo que a veces pasa en otros lugares, y esa es una forma que tiene que ver, bueno, habría que hacer un análisis, hay estudios sociolingüísticos sobre por qué se da ese fenómeno. Nosotros acá en Paysandú, ¿qué es lo que vemos? Por un lado, el voceo, o sea, utilizar el vos como persona y a veces el verbo como tuteo, o el vos como persona y el verbo voceado. Bueno, son formas, y creo que el propio desarrollo de la comunicación lo va a ir definiendo. Y como vos decías, lo que uno escucha es lo que finalmente uno utiliza cotidianamente, ¿no? Ahora estamos escuchando una música acá en la plaza que tiene también una forma, un ritmo. Profesora, estaba pensando que muchas veces hay generaciones o grupos que suelen tener una expresión o expresiones que les son propias y la utilizan como forma de comunicación muy particular entre esos grupos. Y esa forma de expresarse me lleva a lo que usted comentó anteriormente. Usted dijo que estaba con personas que van a enseñar y se encuentran con que los niños tienen un lenguaje que es distinto al habitual o al común que deberían tener dentro de su propio medio. Entonces, esto me hace recordar una anécdota. Los aliados atrapan a un oficial alemán de alto rango y lo llevan en el avión a Gran Bretaña. Y un oficial de inteligencia se acerca a hablar con él y conversa animadamente con el alemán. Y cuando estaban llegando a Gran Bretaña, consciente de lo que venía, el general alemán dice: ahora ustedes me van a torturar para saber cosas. Y el oficial de inteligencia le dice: no es necesario, ya nos dijo todo. Es decir, muchas veces, si nosotros afinamos el oído, cosa que a mí particularmente lo hago, podemos encontrar una serie de referencias en la persona por su forma de expresarse. Exactamente, es que se podría hacer un diagnóstico de quién es esa persona, dónde vive, qué edad tiene, con quiénes hace sus intercambios lingüísticos más habituales. Todo eso en su habla, el habla de alguna manera nos denota. Por eso lo que en general diríamos es interesante es poder compartimentar esos registros, ¿verdad? Poder tener un repertorio léxico suficientemente rico que nos permita adaptarnos a cada situación de comunicación. Como en este caso, que es una situación muy formal, bueno, tiene determinadas características, pero si nos encontramos en una reunión familiar, si nos encontramos con jóvenes, o sea, esa capacidad de adaptarnos, pero para eso hay que tener un repertorio suficientemente prolífico. Ahora, eso se logra viviendo, se logra intercambiando, se logra conociendo el mundo, accediendo a la información, a distintas fuentes, de distintos informantes. Yo creo que es la vida. Cuanto más una persona está en contacto con otras personas y amplía la diversidad de encuentros, tiene más posibilidades de acceder a repertorios que le van a permitir encontrarse con otros o con otras y poder intercambiar, poder interpretar las intenciones de unos y de otros. Usted fue directora en el Liceo 1, en el Liceo 5, en Piedras Coloradas. Dio clase en el Instituto de Formación Docente y el acceder a cargos directivos refleja de alguna manera su capacidad
pero también a lo largo de los años el significado y la significación del 8 de marzo ha venido cambiando para usted o para la sociedad. ¿Qué es lo que aprecia usted en su observación? Yo veo que el 8 de marzo para muchas de nosotros fue significativo desde hace mucho tiempo, venía siendo significativo. Lo que yo veo en este momento es que como las jóvenes y los jóvenes están adhiriendo a este 8 de marzo y incluso hoy recordaba con Rosario, mi colega, que tuvimos la oportunidad de participar en un 8 de marzo en Montevideo, y realmente hace como 6 o 7 años, y realmente nos sentimos sorprendidos, por un lado de la masividad, por otro lado de la diferencia de edades y la diferencia de géneros que se veía ahí, ¿no? Porque había una gran diversidad y fue masivo y fue muy, muy alegre. Muy reivindicativo, pero muy alegre. Y yo creo que eso, yo diría que el 8 de mayo salió a la calle, salió a la calle, y hoy en día es una experiencia vivida no solo por las mujeres, sino por otras diversidades, y también por los hombres, por los compañeros. Ahora mismo estamos viendo que aquí en el encuentro que vamos a tener a propósito de la presentación de este libro, ingresaron un compañero, que quiere decir que el tema de los derechos de las mujeres y de otras minorías en este momento tiene un carácter legítimo, aunque como siempre se oyen voces que intentan opacar esa legitimidad, pero no, creo que no lo van a lograr, cada vez va a ser más potente. Profesora Liliana Gross, le agradecemos de nuestra parte el habernos concedido esta entrevista que para nosotros fue como una clase donde aprendimos una serie de términos que no solemos utilizar, pero además nos obligamos a repensar el tema del lenguaje. Bueno, ha sido un gusto, para mí ha sido un placer encontrarme con ustedes y además un honor que me hayan pedido que querían conversar.